vamos a retomar, entonces, tenemos que retomar a partir del capítulo 7. ¿Se acuerdan que nosotros la vez pasada ya habíamos leído el relato completo? Porque siempre es bueno tener una idea global de toda la unidad literaria para después ir analizándolo despacito. Pero, bueno, una de las características que tiene este capítulo 7 y el 8, en realidad, es que las tradiciones, tanto la yavista como la sacerdotal, no están yuxtapuestas una detrás de la otra como nos vino acostumbrando hasta acá el libro del Génesis. Acá encontramos el primer relato en donde las dos tradiciones están mezcladas. Entonces, es interesante, es interesante en el sentido del curso que estamos haciendo acá, tratar de ver cómo sería, en la medida de lo posible, cada uno de los relatos por separado. La investigación exegética del texto ha dado más bien como unas características generales en donde están casi todos de acuerdo con esto. Hay algunos autores que por ahí no están de acuerdo en alguna que otra, pero vamos a ver lo que seguramente, vamos a ir leyendo lo que seguramente pertenece a la tradición yavista y luego leemos de corrido todo lo que seguramente pertenece a la tradición sacerdotal, como para ver la lógica que tiene cada una de las tradiciones, que al estar mezcladas no nos damos cuenta que es de una y que es de otra. Lo que está resaltado en amarillo corresponde a la tradición yavista. Entonces yo primero voy a leer, es el mismo texto que leímos al final del jueves pasado, pero voy a leer en primer lugar solo lo que está en amarillo. Dice así: entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca junto con toda tu familia, porque he visto que eres el único verdaderamente justo en medio de esta generación. Lleva 7 parejas de todas las especies de animales puros y una pareja de los impuros, los machos con sus hembras. También 7 parejas de todas las clases de pájaros para perpetuar sus especies sobre la tierra. Porque dentro de 7 días haré llover durante 40 días y 40 noches y eliminaré de la superficie de la tierra a todos los seres que hice. Y Noé cumplió la orden que Dios le dio. Entonces entró en el arca con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, para salvarse de las aguas del diluvio. Y los animales puros, los impuros, los pájaros y todos los seres que se arrastran por el suelo entraron por parejas con él en el arca, como Dios se los había mandado. A los 7 días las aguas del diluvio cayeron sobre la tierra. Y una fuerte lluvia cayó sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Entonces el Señor cerró el arca detrás de Noé. A medida que las aguas iban creciendo, llevaban el arca hacia arriba y ésta se elevó por encima de la tierra. Murió todo lo que tenía un aliento de vida en sus narices, todo lo que estaba sobre el suelo firme. Así fueron eliminados todos los seres que había en la tierra, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y los pájaros del cielo. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Y cesó la fuerte lluvia que caía del cielo. Poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra. Al cabo de 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca y soltó un cuervo, el cual revoloteó, yendo y viniendo hasta que la tierra estuvo seca. Después soltó una paloma para ver si las aguas ya habían bajado, pero la paloma no pudo encontrar un lugar donde apoyarse y regresó al arca porque el agua aún cubría la tierra. Noé extendió su mano, la tomó y la introdujo con él en el arca. Luego esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma fuera del arca. Esta regresó al atardecer trayendo en su pico una rama verde de olivo. Así supo Noé que las aguas habían terminado de bajar. Esperó otros 7 días y la soltó nuevamente, pero esta vez la paloma no volvió. Noé retiró el techo del arca y vio que la tierra se estaba secando. Luego Noé levantó un altar al Señor
y tomando animales puros y pájaros puros de todas clases, ofreció holocaustos sobre el altar. Cuando el Señor aspiró el aroma agradable, se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque los designios del corazón humano son malos desde su juventud, ni tampoco volveré a castigar a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. De ahora en adelante, mientras dure la tierra, no cesarán la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. ¿Vieron cómo fui saltando algunas partes? Bueno, todo lo que no está resaltado en amarillo es lo que pertenece a la tradición sacerdotal. Ahora vamos a leer el texto de la tradición sacerdotal. Cuando las aguas del diluvio se precipitaron sobre la tierra, Noé tenía 600 años. Noé tenía 600 años y era el 17º día del segundo mes. Ese día desbordaron las fuentes del gran océano y se abrieron las cataratas del cielo. Ese mismo día habían entrado en el arca Noé, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, su mujer y las 3 mujeres de sus hijos, y junto con ellos los animales de todas las especies, las fieras, el ganado, los reptiles, los pájaros y todos los demás animales con alas. Todas las clases de seres que están animados por un aliento de vida entraron con Noé en el arca, y lo hicieron por parejas, machos y hembras, como Dios se lo había ordenado. El diluvio se precipitó sobre la tierra durante 40 días. Las aguas subían de nivel y crecían desmesuradamente sobre la tierra, mientras el arca flotaba en la superficie. Así continuaron subiendo cada vez más hasta que en todas partes quedaron sumergidas las montañas, incluso las más elevadas. El nivel de las aguas subió más de 7 metros por encima de las montañas. Entonces perecieron todos los seres que se movían sobre la tierra, los pájaros, el ganado, las fieras, todos los animales que se arrastran por el suelo y también los hombres. Las aguas inundaron la tierra por espacio de 150 días. Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas empezaron a bajar. Se cerraron las fuentes del océano y las compuertas del cielo, y al cabo de 150 días ya habían disminuido tanto que el 17º día del 7º mes el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat. Así continuaron disminuyendo paulatinamente hasta el 10º mes, y el primer día del 10º mes aparecieron las cimas de las montañas. La tierra comenzó a secarse en el año 601 de la vida de Noé, el primer día del mes. El 27º día del mes la tierra ya estaba seca. Entonces Dios dijo a Noé: sal del arca con tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo, aves, ganado o cualquier clase de animales que se arrastran por el suelo, y que ellos llenen la tierra, sean fecundos y se multipliquen. Noé salió acompañado de sus hijos, de su mujer y de las mujeres de sus hijos. Todo lo que se mueve por el suelo, todas las bestias, todos los reptiles y todos los pájaros salieron del arca, un grupo detrás de otro. Se dieron cuenta que en un momento hasta me sonreí, porque es gracioso. ¿Vieron las precisiones de la tradición sacerdotal? Los 600 años de Noé, los días en que ocurre cada cosa, con exactitud. Bueno, típico de la tradición sacerdotal. Bueno, pero ya lo vamos a ir viendo, despacito. Lo primero que podemos destacar así a grandes rasgos, antes de empezar el análisis de versículo por versículo como hacemos siempre, es ver que hay duplicados que son evidentes. Por ejemplo, el versículo en el capítulo 6, que lo leímos la otra vez, ¿no? En el versículo 13 y en el versículo 17, decía: Dios dijo a Noé: he decidido acabar con todos los mortales porque la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos. Por eso los voy a destruir junto con la tierra. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto, no? Yo voy a enviar a la tierra las aguas del diluvio para destruir completamente a todos los seres que tienen un aliento de vida. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Se repite en el versículo 4 del capítulo 7 de Tradición Yavista,
porque dentro de 7 días haré llover durante 40 días y 40 noches y eliminaré de la superficie a todos los seres que hice. Están las dos tradiciones diciendo exactamente lo mismo. Lo mismo va a pasar en el capítulo 7, versículo del 7 al 9. Entonces entró en el arca con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Esto lo repiten los dos, ¿sí? Y el tema de los animales, también, que ya vamos a ver que hay alguna diferencia. Pero en líneas generales, los dos cuentan que Noé con su familia entró con también las parejas de animales. El otro tema que se repite también, que es un duplicado, en 7:21 de tradición sacerdotal, entonces perecieron todos los seres que se movían sobre la tierra, los pájaros, los ganados. Y el salmista también lo va a decir, nada más que en el versículo 22 y 23. Murió todo lo que tenía un aliento de vida en las narices. ¿Ven? Eso en cuanto a repeticiones. Pero también tenemos divergencias entre los dos. Por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 19 al 20, la tradición sacerdotal había dicho: también harás entrar en el arca una pareja de cada especie de seres vivientes de todo lo que es carne para que sobrevivan contigo. Deberán ser un macho y una hembra. Irá contigo una pareja de cada especie de pájaro, de ganado, de reptiles para que puedan sobrevivir. En cambio, en la tradición ya vista, capítulo 7, versículo 2 al 3, dice: lleva 7 parejas de todas las especies de animales puros y una de los impuros, los machos y las hembras. También 7 parejas de todas las clases de pájaros. Primera diferencia. Otra diferencia evidente. En 7:24, tradición sacerdotal, dice: las aguas inundaron la tierra por espacio de 150 días. Pero en 7:4 y en 7:12, la tradición yavista dice: porque dentro de 7 días haré llover durante 40 días y 40 noches, y eliminaré de la superficie a todos los seres. Y una fuerte lluvia cayó sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Hay una versión de 40 y una versión de 150. Y finalmente, en el capítulo 8, versículo 5, la tradición sacerdotal dice: así continuaron disminuyendo paulatinamente hasta el 10º mes. El primer día del 10º mes aparecieron las cimas de las montañas. Y más tarde, o sea, en el versículo 9 del capítulo 8, la tradición yavista dice: pero la paloma no pudo encontrar un lugar donde apoyarse y regresó al arca porque el agua aún cubría toda la tierra. Cuando en el versículo 5 la tradición sacerdotal había dicho que ya había bajado y que empezaba a verse la tierra. Estas son las divergencias, las más evidentes. El resto lo vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo el relato. Bueno, a ver, en líneas generales, las dos versiones bíblicas del relato del diluvio podrían remontarse directa o indirectamente a un original mesopotámico que en todo caso hoy estaría desconocido. ¿Por qué decimos esto? Y porque hay algunos textos extrabíblicos que muestran muchas, pero muchas semejanzas con este relato, ¿no? Les leo algunas coincidencias que son fantásticas, ¿no? En una versión sumeria, por ejemplo, la asamblea divina decide destruir a la humanidad en contra de la voluntad de algunos dioses. Siusudra, un rey piadoso, es informado de la decisión por uno de los dioses. El diluvio hace estragos durante 7 días y 7 noches. Y después Siusudra ofrece sacrificios. Miren las similitudes. Después, en la famosa versión babilónica, que forma parte del poema de Gilgamesh, que ya lo venimos nombrando seguido esto, dice: los dioses decretan un diluvio. Ea, uno de los dioses, avisa a Utnapishtim, ¿se acuerdan que ya habíamos hablado de esto, no? El Noé de aquel diluvio, ¿no? Quien construye una embarcación siguiendo las indicaciones del dios. Unos 155 metros de altura por 155 de longitud y 155 de anchura. Y con 7 pisos. Quedó lista en 7 días y la llenó de provisiones junto con la familia de Utnapishtim, que suben a la embarcación con las bestias del campo, las criaturas salvajes del campo y todos los constructores. Estalla una tempestad que dura 7 días y 7 noches. Al 7º día amaina la tempestad y el héroe advierte que toda la humanidad ha vuelto al barro. Miren qué imagen interesantísima. La embarcación encalla en el monte Nisir y al 7º día
Es soltada una paloma, luego una golondrina, ambas regresan, finalmente es soltado un cuervo y no regresa. Utnapishtim entonces ofrece un sacrificio a los dioses y el texto dice, los cuales olfatearon el suave olor y se agolparon como moscas en torno al sacrificador. Bueno, a ver, evidentemente, los autores de nuestro relato conocían este texto, porque los paralelos son muchísimos, muchísimos. Y tenemos que presuponer que la influencia es de allá para acá y no de acá para allá, porque el relato sumerio es mucho más antiguo que el nuestro, que el relato bíblico. Entonces, tenemos más bien que suponer una influencia del relato sumerio, de los relatos mesopotámicos, respecto de los relatos bíblicos. Ignoramos a qué inundación o inundaciones se refieren estos relatos. Evidentemente, ninguno de estos relatos lo podemos tomar como histórico, ni el babilónico ni el bíblico. Además, no sé si ustedes saben, hay relatos de diluvio por todos lados. Los griegos tienen el suyo. En los griegos el Noé griego es de Deucalión. Y hay relatos también en otras culturas, incluidos en nuestros pueblos precolombinos, que obviamente se resalvan en la cordillera de los Andes, como tenía que ser. ¿A dónde nos lleva esto? Absoluta hipótesis, Es probable que haya un sustrato histórico antiquísimo en el inconsciente colectivo de la humanidad que ha llevado a la formulación de este tipo de relatos. Más que eso no podemos decir. Ninguno de todos estos relatos está haciendo una crónica histórica de algo que haya pasado. A esto le tenemos que sumar además que la Mesopotamia era un lugar fácilmente inundable, justamente por la presencia de los ríos. Es más, toda la mitología mesopotámica habla de el permanente nacimiento que provocan los dioses en el ciclo de la naturaleza a partir del tema del agua. Idéntica imagen que la que nosotros vimos en el primer relato de la creación, donde al principio el caos, ¿cómo se lo describe? Se lo describe como oscuridad por encima del abismo y el Espíritu de Dios que aleteaba sobre las aguas, o sea, había nada más que agua y oscuridad, ya lo vimos esto. Entonces, evidentemente lo tenemos que tomar por este lado y no pretender ir a hacer una expedición para encontrar el arca de Noé, porque vamos a gastar plata, más vale vayamos a esa zona, pero a visitarla de manera turística, ¿no? Las versiones extrabíblicas, estas que les menciono y otras más, reflejan una mitología pagana, obviamente, donde hay una multitud de dioses que decretan el diluvio de una manera, digamos, caprichosa, sin razón aparente, y además la elección del personaje que va a ser salvado, por decirlo de alguna manera, también es elegido azarosamente. En cambio, en nuestro relato bíblico, esto no lo hace ni mejor ni peor, simplemente marca una diferencia. Hay un Dios único, supremo de toda esta situación, Él es el que está enviando el diluvio, Él lo decreta, y lo decreta a causa del pecado del hombre. Por otra parte, el salvado, en este caso Noé, en varias oportunidades se lo aclara, es salvado en virtud de su justicia. ¿Sí? Por lo tanto, hay una diferencia fundamental entre el relato en cuanto a la interpretación entre el relato bíblico y los otros relatos que acabamos de citar. Tomamos el bloquecito de los 5 primeros versículos. Entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca junto con toda tu familia, porque he visto que eres el único verdaderamente justo en medio de esta generación. Este relato es ya vista, ¿no? Lleva 7 parejas de todas las especies de animales puros y una pareja de impuros, los machos con sus hembras, también 7 parejas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, ya lo consignamos esto, y eliminaré de la superficie de la tierra todos los seres que hizo. Y Noé cumplió la orden que Dios le dio.
Perfecto. Bueno, el relato comienza con directamente de esta forma. ¿Por qué? Porque la tradición chavista no conservó el tema de la construcción del arca, que sí ya lo habíamos leído de tradición sacerdotal. Comienza entonces directamente con la orden de Dios a Noé para que directamente entre en el arca. Noé es considerado justo delante de Dios. El sacerdotal había hecho notar exactamente lo mismo en el capítulo 6, versículo 9. La distinción ritual entre los animales puros e impuros, a ver, si uno está distraído y lee esto, dice, esto es sacerdotal, porque es el que le interesa este tema. Sin embargo, era un rasgo que ya en la religión de Israel de la época de la monarquía, ya se había establecido. Digamos, la distinción esta que se está haciendo, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 2, donde Abel aparece como pastor y Caín como agricultor, el yavista evidentemente introduce deliberadamente un anacronismo para poner esta situación, que evidentemente se dio mucho tiempo después, en el pasado. En este sentido, el sacerdotal, a pesar de que le interesa el tema de la pureza y la impureza, es mucho más cuidadoso respecto a la tradición yavista y no se mete con este tema porque sería anacrónico ponerlo en este momento. ¿Se entiende? Al yavista no le interesa esto, ya lo hemos visto varias veces, el uso de estos anacronismos. Bueno, como en el poema de la epopeya de Gilgamesh, la tempestad comenzará en el 7º día, como dice el versículo 4, ¿no? Excepto por lo que se refiere al nombre de Dios, aquí Yahvé, el versículo 5 es casi idéntico al capítulo 6, versículo 22, donde Dios aparece nombrado como Elohim, ¿no? En ambos casos se pone de relieve la obediencia de Noé respecto de la orden que Dios le dio. En el versículo 6 comienza propiamente el comienzo del diluvio. Dice, cuando las aguas del diluvio se precipitaron sobre la tierra, Noé tenía 600 años. El interés por la cronología es típico de la tradición sacerdotal. Seguimos con el versículo 7. Entonces entró en el arca con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos para salvarse de las aguas del diluvio. Y los animales puros, los impuros y los pájaros y todos los seres que se arrastran por el suelo entraron por parejas con él en el arca como Dios se lo había mandado. A los 7 días las aguas del diluvio cayeron sobre la tierra. Aunque fundamentalmente pertenece a la tradición yavista, este pasaje fue retocado por la tradición sacerdotal. El tema de sus hijos, los de Noé, su mujer y las mujeres de sus hijos, es una expresión característica de la tradición sacerdotal. El yavista usa más bien la expresión toda tu casa o toda tu familia, habla más en general. En los versículos 8 y 9, la distinción entre puro e impuro se combina, yavista, como habíamos hablado recién, se combina con la referencia sacerdotal de una pareja de cada especie animal. Otra vez, el término Dios, Elohim, también es característico de sacerdotal. Acá es donde empezamos a ver las mezclas, ¿no? Versículo 11. Noé tenía 600 años y era el 17º día del 2º mes. Ese día desbordaron la fuente del gran océano y se abrieron las cataratas del cielo. Pues no hay nada que decir. Junto con la indicación cronológica, la descripción de cómo es el diluvio o qué características tuvo el diluvio es clarísimamente sacerdotal. Fíjense que se pone de relieve acá la dimensión cósmica de la inundación. ¿A qué está haciendo referencia? Está haciendo referencia a lo que había dicho en el primer relato de la creación. ¿Se acuerdan en el primer relato de la creación que los 3 primeros días hace una cuestión de orden a partir de la distinción? Primero separa la luz de las tinieblas, ¿no? Para empezar a contar la creación en 7 días, para que haya un día y una mañana, día y noche. Después separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y finalmente separa las aguas para que surja el suelo firme. Después vendrán en el resto de los días toda la tarea de ornamentación. ¿Se acuerdan que lo vimos esto? Bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Cómo describe el diluvio la tradición sacerdotal? No lo describe como una lluvia
lo describe como que se abrieron las compuertas del abismo. O sea, volvieron a juntarse las aguas de arriba con las aguas de abajo. Es una vuelta al caos original. Para la tradición sacerdotal, esto va a ser una nueva creación que Dios hace digamos, para salvar la otra que venía todo mal. Bueno, por el pecado del ser humano, que ya lo habíamos visto en el capítulo 6, esto. Evidentemente son dos discursos completamente distintos. La tradición chavista es mucho más histórica, por decir así, o mucho más terrenal en ese sentido. Hablo de una lluvia que estuvo durante 40 días y 40 noches. La tradición sacerdotal no, habla de la unión, el caos inicial. Versículo 12. Y una fuerte lluvia cayó sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. ¿Ven? El punto de vista del chavista es mucho menos trascendente. El diluvio es causado simplemente por la lluvia. Versículos 13 al 16. Ese mismo día habían entrado en el arca Noé, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, su mujer y las 3 mujeres de sus hijos, junto con ellos los animales de todas las especies, etcétera, etcétera, machos y hembras según se lo había ordenado. Esta es la versión original del sacerdotal sobre la entrada en el arca. Ya el chavista había hecho lo suyo antes. Entonces el Señor cerró el arca detrás de Noé. El Señor cerró el arca detrás de él, un típico y audaz antropomorfismo del yavista. Además, hay que notar que acá está el nombre de Yahvé. Recuerden siempre esto, que en nuestra traducción del libro del pueblo de Dios, cada vez que aparece el Señor, hay que reconocer el nombre de Yahvé, ¿no? Y subraya claramente este antropomorfismo, el protagonismo y la acción decisiva de Dios en la historia de la salvación. Dios es el que está interviniendo, Dios es el que está gestando todo esto, ¿no? Es su poder el que está de manifiesto en esta acción. Versículo 17. El diluvio se precipitó sobre la tierra durante 40 días. A medida que las aguas iban creciendo, llevaban el arca hacia arriba y ésta se elevó por encima de la tierra. La primera parte del versículo es atribuida a la sacerdotal. Es probablemente una adición redaccional basada en el capítulo 7, versículo 4. ¿Por qué digo una adición redaccional? Que no lo dije antes, me olvidé de decirlo. Por supuesto que es cierto, no voy a corregir nada de lo que ya dije. Las dos tradiciones están mezcladas. Pero ¿quién es el que hizo la mezcla? El que hizo la mezcla finalmente, el que le da la fisonomía final al relato, va a ser la tradición sacerdotal. O sea, la tradición sacerdotal está recibiendo, por decirlo de algún modo, seguramente, la tradición yavista, y con ese relato le hace los agregados que cree conveniente y le va dando forma de unidad literaria, ¿sí? Entonces, por eso estamos diciendo que acá, a pesar de que esa es una referencia que tiene más que ver con el relato yavista, podría ser un retoque sacerdotal en este caso. Versículo 18 al 21. Las aguas subían de nivel, crecían desmesuradamente sobre la tierra, mientras el arca flotaba en la superficie. Así continuaron subiendo cada vez más, hasta que en todas partes quedaron sumergidas las montañas, incluso las más elevadas. El nivel de las aguas subió más de 7 metros por encima de las montañas, entonces perecieron todos los animales. Bueno, revela el típico interés por las cifras de la tradición sacerdotal, que está señalando acá la magnitud de esta inundación, ¿no? Las aguas aparecen casi personificadas, dice, subieron más y más, literalmente crecieron muy fuerte, se refiere a que, sin ningún lugar a duda, a las fuerzas del caos. Una vez más, la tradición sacerdotal resalta la dimensión cósmica de este acontecimiento. Versículo 22-23. Murió todo lo que tenía un aliento de vida en sus narices, todo lo que estaba sobre el suelo firme, así fueron eliminados todos los seres que había en la tierra, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y los pájaros del cielo. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. El yavista detalla menos los efectos del diluvio, su punto de vista, otra vez, como dijimos antes, es mucho más terrestre, mucho más simple. Versículo 24.
último del capítulo 7, y las aguas inundaron la tierra por espacio de 150 días. Claramente sacerdotal, ¿no? En el sacerdotal la cronología es precisa y está de acuerdo con el capítulo 7, versículo 11, y con lo que va a venir ahora en el versículo 4 del capítulo 8. El diluvio de esa forma duró 5 meses, o sea, 150 días, que es una referencia que va a aparecer reiteradas veces a lo largo del relato. Capítulo 8. Leo versículo 1 y la primera parte del versículo 2. Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas empezaron a bajar. Se cerraron las fuentes del océano y las compuertas del cielo. Listo, con ese dato de las compuertas del cielo ya sabemos que estamos ante un texto de tradición sacerdotal, ¿no? A pesar de que acá aparece un desacostumbrado antropomorfismo, ¿no? Con esto de Dios se acordó de Noé, pero era como necesario para proseguir la historia de la salvación. El viento que aparece acá, el ruaj, tiene acá un aspecto salvífico, concretamente. Tiene entonces una dimensión salvífica. Este mismo ruaj era el espíritu que revoloteaba sobre las aguas en el versículo 2 del capítulo 1, ¿no? En 7:11, en el capítulo 7, versículo 11, había dicho: se desbordaron las fuentes del océano y se abrieron las cataratas del cielo. Ahora, en la primera parte del versículo 2, se cierran las fuentes y las compuertas, ¿sí? Como queriendo decir, bueno, listo. Deja de juntarse las aguas de arriba con las aguas de abajo. Y cesó leo la segunda parte del versículo 2 y el versículo 3. Y cesó la fuerte lluvia que había caído del cielo. Poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra. En el Yavista la lluvia se detiene y las aguas se van retirando. En 7:12 el Yavista había dicho: y una fuerte lluvia cayó sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Bueno, ven, acá está continuando. Sigo. Y al cabo de 150 días habían disminuido tanto que al 17º día del 7º mes el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat. Así continuaron disminuyendo paulatinamente hasta el 10º mes, y el primer día del 10º mes aparecieron las cimas de las montañas. Bueno, una vez más aparece la precisa cronología de la tradición sacerdotal. Según el calendario solar perpetuo, que fue el que adoptaron seguramente a la vuelta del destierro los judíos, el primer descenso de las aguas entonces tuvo lugar en miércoles, lo que dice el versículo, la segunda parte del versículo 5. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en miércoles ocurren los actos de liberación. Lo mismo vamos a encontrar en el libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 40 al 41. Lo mismo vamos a encontrar en el libro de los Números, capítulo 33, versículo 3. Leo el último, el del libro de los Números. El día 15 del primer mes, el día siguiente a la Pascua, los israelitas partieron de Ramsés, salieron triunfalmente a la vista de Egipto. ¿Ven? Vuelve a aparecer otra vez este tema según el calendario, caería en día miércoles. El arca dice se posó, el verbo hebreo es nuaj, seguramente un juego verbal con el nombre de Noé, probablemente. ¿Y se posó dónde? En las montañas de Ararat, en la actual Armenia. ¿Y cuándo se posa? En viernes, que es el día de las llegadas para la tradición sacerdotal. ¿Sí? Así como el miércoles es el día de los actos liberadores, el viernes es el día de las llegadas. Aparece también la misma idea en el libro de Josué, capítulo 4, versículo 19, y también en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 9. Leo este último. Él había decidido salir de Babilonia el primer día del primer mes y llegó a Jerusalén el primer día del 5º mes, porque la mano bondadosa del Señor su Dios estaba con él. Está diciendo cuando volvieron a Babilonia, ni más ni menos, ¿no? Ni más ni menos que el regreso del destierro. Sigo leyendo.
Versículo 6 al 12. Al cabo de 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca y soltó el cuervo. Bueno, toda esta historia es todo ya vista esto, ¿no? La escena recuerda tremendamente el relato de Utnapishtim, ¿sí? Las aves eran utilizadas frecuentemente por los antiguos con fines semejantes, además de la comunicación de mensajes. Los detalles así con mucha viveza son típicamente chavistas, la incertidumbre, la humanidad de Noé, el clímax que se da cuando no vuelve. Bueno, la historia de la salvación, acuérdense, para el yavista, participa de las características de la historia humana, ¿no? Para el yavista, la historia humana es un reflejo terrestre de la historia de la salvación, ¿no? De lo que Dios tiene, de lo que Dios tiene como proyecto. Si no, acuérdense, capítulo 2 del Génesis, ¿no? Versículo 13-14. La tierra comenzó a secarse en el año 601 de la vida de Noé. El primer día del mes, Noé retiró el techo del arca y vio que la tierra se había secado. Y el 27º día del mes, la tierra ya estaba seca. Entonces Dios dijo a Noé: sal del arca con tu mujer, tus hijos y la mujer de tus hijos. Saca también a todos los seres vivientes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, excepto el versículo, hasta el 19. Excepto el versículo 13b, o sea, la segunda parte del versículo 13, el pasaje completo pertenece a la tradición sacerdotal, así como el que habíamos leído recién de las aves pertenecía al yavista, pertenece completo a la tradición sacerdotal. Vuelve a aparecer el interés por la cronología, aparece el nombre divino como lo usa la sacerdotal, la repetición y la no distinción entre animales puros e impuros, algo que ya venimos viendo a lo largo del relato. Los 2 días indicados, el que aparece en el versículo 3 y en el versículo 14, son miércoles, otra vez, día de liberación según el sacerdotal. El primer día, el versículo 13a, se corresponde nada menos que con el acontecimiento del Éxodo, que también tuvo lugar un primer día del año nuevo. A ver, incluso relacionado con la pregunta de hace un ratito. Esto se está escribiendo después. No solo la tradición sacerdotal está diciendo que esto ocurrió un primer día del año. El Éxodo ocurrió un primer día del año también. Esta fecha fue puesta como simbólica. ¿Por qué? Y porque están haciendo algo nuevo. Esto es lo que está pasando en ambos relatos. ¿No? Y esto no es un manoseo de la realidad. No tiene, digamos, si ni siquiera existió el diluvio. No sé si me entienden. Y respecto del Éxodo, no tiene la menor idea la tradición sacerdotal, qué sé yo, 800 años después, estoy tirándolo rápido, ¿no? O 600 años después, no tiene la menor idea de cuándo fue el día del Éxodo. Pero lo pone en un día significativo, obvio, no puede ser de otra forma. Nosotros hicimos lo mismo con el nacimiento de Jesús. ¿Qué sé yo si nació el 25 de diciembre? El 25 de diciembre fue puesto, porque había que ponerlo algún día, y se puso en honor al día solar, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Esto es clave, y a la tradición sacerdotal estas cosas les importa muchísimo. Bueno, ya vimos cómo contó la creación en 7 días para fundamentar el sábado, nada más. Bien, en la tradición sacerdotal la iniciativa es siempre de Dios, por eso el tema del versículo 15. Entonces Dios dijo a Noé: sal del arca. No basta con que bajen las aguas. Bueno, listo, ya está, ya me puedo bajar. No. Dios es el que da la orden. Comienza, esto que decía recién, comienza una nueva época, está comenzando una nueva creación para la tradición sacerdotal. Para el yavista no es tan fuerte esto, no lo está manifestando tanto el yavista. El relato yavista es mucho más parecido al relato mesopotámico. Acá la tradición sacerdotal está tirando toda la teología, toda la teología sacerdotal la está tirando en
en este relato, como la viene tirando en todos, digo, bien. Versículo 20 al 22. Luego Noé levantó un altar al Señor y tomando animales puros, etc., ofreció holocausto sobre el altar. Cuando el Señor aspiró el aroma agradable, bueno, ya lo habíamos leído hace un ratito. El texto es yavista, como habíamos señalado. El relato del diluvio para el yavista termina con un énfasis en el hombre y en la restauración de su relación con Dios, de su vida con Dios. Porque ese era el tema del yavista, ¿se acuerdan? ¿No? Que Dios se paseaba por el jardín de la brisa, la armonía. Bueno, hay una vuelta de algún modo a una relación con Dios. La distinción en animales puros e impuros ya la venimos viendo. Y el ofrecimiento de un sacrificio y los antropomorfismos son también datos familiares del yavista. Una curiosidad, es la primera vez que aparece en la Biblia el término altar y el término holocausto, que después va a tener un desarrollo importantísimo, ¿no? Primera vez que aparece. La expresión, ya lo había hecho notar antes, ¿no? La expresión, el Señor olfateó el suave olor, en el versículo 21, podemos confrontarla directamente con la famosa, los dioses olfatearon el suave olor del relato babilónico, ¿no? La frase evidentemente representa un elemento común en la tradición del diluvio, ¿no? Es interesante comparar la inclinación del hombre al mal, esto que aparece en el versículo 21, con el capítulo 6, versículos 5 al 6. El hombre no ha cambiado, pero la voluntad salvífica de Dios ofrece ahora una misericordia, y por eso decide continuar la historia. No es que entonces, bueno, con Noé vamos a empezar idílicamente otra cosa que no va a fallar como la anterior. No, el hombre sigue igual, ¿Quién cambia? Dios cambia. Interesantísimo. Como es usual en la tradición yavista, la misericordia de Dios está simbolizada en la naturaleza. Por eso aclara, el ritmo de los días y de las estaciones ya no se va a ver perturbado, otra vez. Capítulo 9. Entonces Dios bendijo a Noé y a sus hijos diciéndoles: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Ante ustedes sentirán temor todos los animales de la tierra y todos los pájaros del cielo, todo lo que se mueve por el suelo y todos los peces del mar. Ellos han sido puestos en manos de ustedes. Todo lo que se mueve y tiene vida les servirá de alimento. Yo les doy todo eso como antes les di los vegetales. Solo se abstendrán de comer la carne con su vida, es decir, con su sangre. Y yo pediré cuenta de la sangre de cada uno de ustedes. Pediré cuenta de ella a todos los animales y también pediré cuenta al hombre de la vida de su prójimo. Otro hombre derramará la sangre de aquel que derrame sangre humana, porque el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Ustedes, por su parte, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y domínenla. Y Dios siguió diciendo a Noé y a sus hijos: además yo establezco mi alianza con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, con los pájaros y el ganado y las fieras salvajes, con todos los animales que salieron del arca, en una palabra, con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Yo estableceré mi alianza con ustedes. Los mortales ya no volverán a ser exterminados por las aguas del diluvio. No habrá otro diluvio para devastar la tierra. Dios añadió: este será el signo de la alianza que establezco con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan para todos los tiempos futuros. Yo pongo mi arco en las nubes como un signo de mi alianza con la tierra. Cuando cubra de nubes la tierra y aparezca mi arco entre ellas, me acordaré de mi alianza con ustedes y con todos los seres vivientes, y no volverán a precipitarse las aguas del diluvio para destruir a los mortales. Al aparecer mi arco en las nubes, yo lo veré y me acordaré de mi alianza eterna con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Dijo Dios a Noé, es el signo de la alianza que establecí con todos los mortales. Bueno. Lindísimo relato, ¿eh? A ver, según la tradición sacerdotal, la primera época en la división de la historia del mundo se termina con el diluvio, como una primer era, por decirlo de alguna manera, hablando en nuestros términos. La segunda época, marcada por la alianza con Noé, supone
el desarrollo teológico introducido por el pecado. ¿Sí? Va a ser ya una segunda época que está marcada por el pecado. Este es un pasaje que contiene la primera parte, ¿no? Los primeros versículos, una profunda reflexión religiosa. Representa un momento importante dentro de la teología del sacerdotal. Vamos a ir viéndolo. Versículo 1. Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra. La nueva época, a pesar de las consecuencias producidas por el pecado, necesita de una bendición divina para continuar. Lo mismo había ocurrido en el capítulo 1, versículo 28. Las palabras son exactamente las mismas que le había dicho a el varón y la mujer en 1:28. Pero miren lo que dice el versículo 2. Ante ustedes sentirán temor todos los animales de la tierra, todos los pájaros, ¿sí? Lo que antes era anormal, ahora es normal. El hombre va a ejercer su realeza, va a ejercer su dominio, pero ya no en paz, ya no en armonía, sino infundiendo temor. El dar muerte a los animales, evidentemente, y comer su carne, forma parte de esta nueva era. Hay un quiebre de algún modo en la relación del ser humano con lo demás de la naturaleza. ¿Esto quiere decir entonces que Dios es pro-vegetariano, que Dios es vegano? No, nada que ver, nada que ver. Se está usando la costumbre cultural de comer animales, extendida en todo el mundo, como signo de esta inarmonía. De la misma manera que antes se había usado la desnudez para hablar de la vergüenza, de la misma manera que se había usado la serpiente para hablar de lo que se arrastra, de la misma manera que se usó el diluvio, incluso como castigo, una catástrofe de orden físico, de orden climático, como ejemplificador y como castigo. Lo tenemos que entender. Pero no va a poder comer con su sangre, ¿no? Lo que aclara, solo se abstendrán, el versículo 4, ¿no? Solo se abstendrán de comer la carne con su vida, es decir, con su sangre. La concepción semítica de la sangre como lugar de vida, bueno, esto no solo la concepción semítica, era la concepción del hombre primitivo, era elemental. El ser humano está vivo con la sangre caliente corriéndole por la vena. Agarro, me corto las venas y empieza a salir la sangre. Y me empiezo a debilitar, y cuando se me termine de salir la sangre me morí. 2 más 2, 4. ¿Dónde estaba la vida? Estaba en la sangre. Entonces, como la vida viene especialmente de Dios, ya sé, todo viene de Dios, pero la vida principalmente viene de Dios, bueno, entonces no se puede comer la vida. No se puede comer la vida. De ahí entonces la costumbre del pueblo judío de comer los animales sin sangre. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de las tradiciones, de las tradiciones de Israel, que la tradición sacerdotal había consolidado a la vuelta del destierro para garantizar la identidad judía en medio de la dispersión? ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan que eran 3? El sábado, ya está fundado en el relato de la creación. El no comer animales con sangre, aparece acá. Y falta uno, que ya lo veremos en el capítulo 17 del Génesis, que va a ser la circuncisión. ¿Ven? El signo es este. Buenísimo. Que siguen hasta el día de hoy, ¿no? Supongo que habrán escuchado hablar de las carnicerías kosher y hay hasta McDonald's kosher. Sigue hasta el día de hoy esto. Sigue hasta el día de hoy. ¿Cómo lo tenemos que entender? ¿En la sangre está la vida? No, otra vez. Es un símbolo. Es un símbolo. Lo digo de verdad, de verdad. Y no soy para nada irónico. Lo digo con todo respeto, Nuestros hermanitos, los testigos de Jehová, ¿sí? No se transfunden sangre por esto. Porque no se puede trasladar lo que ellos entienden como el alma. Yo no puedo compartir el alma con otro, ¿no? Lo ven literalmente esto.
Y evidentemente esto no está para ser visto literalmente. Esto va para otro lado, va para otro lado. Es más, como criterio, y esto no es una crítica a los testigos de Jehová, me miro a mí mismo, me miro en el espejo, cuando voy a decir esto. Toda cosa que la religión obstaculiza el crecimiento del ser humano, el despliegue del ser humano, todas las trabas que le ponga, cualquier religión, estoy hablando, cualquier religión, incluida la nuestra, todo lo que no libera, todo lo que pone obstáculo, nada de eso viene de Dios. Esas son cosas que las hemos construido nosotros. Todas, todas. Las de cualquier religión, perdón que insista, incluida la nuestra. Incluida la nuestra. Porque la religión, si tiene algún fin, es relacionarme con Dios y por lo tanto, garantizar mi relación más genuina, mi relación más liberadora, porque es la relación que me revela que soy hijo de Dios. Entonces, bueno, estamos en un texto potente acá, La tradición sacerdotal, esto después lo va a hacer ley. Esto después lo va a hacer ley, obviamente, obviamente. Levítico 17, 10, 14 está claramente especificado. Esto que acá está dicho nada más que en un versículo. En Deuteronomio 12, 23 pasa exactamente lo mismo. Y quiero leer por curioso, el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, Nuevo Testamento, capítulo 15, versículo 29. Leo desde el versículo 28. Estamos, contexto, es el Concilio de Jerusalén. El capítulo 15 es el Concilio de Jerusalén, donde se estaba resolviendo qué hacíamos con los paganos. La comunidad cristiana tenía un problema bárbaro con los paganos, porque no podían, eran todos judíos ellos, y no podían comer con un pagano. Y en las comunidades empieza a caer gente pagana, ¿y qué hacemos con los paganos? ¿Los tratamos de igual a igual? ¿Podemos comer con ellos? Gran interrogante de la primitiva comunidad cristiana, que al principio estaba formada íntegramente por judíos. Bien, miren lo que dice el Concilio de Jerusalén. El Espíritu Santo y nosotros mismos hemos decidido no imponerles ninguna carga de toda la ley de Moisés, más que las indispensables, a saber, que se abstengan de la carne inmolada a los ídolos, de la sangre, de la carne de animales muertos sin desangrar y de las uniones ilegítimas. Fíjense el arraigo que tiene esto, que aún en la primitiva comunidad cristiana se le pedía a los paganos, está bien, no se le pedía que vivan según la ley de Moisés, ni se le pedía la circuncisión, ni nada de eso. Acá se abre una gran puerta de liberación. Pero esto todavía permanece. Interesantísimo, interesantísimo. Versículo 5, sigo leyendo de nuestro relato, del capítulo 9 del libro de Génesis. Y yo pediré cuenta de la sangre de cada uno de ustedes, pediré cuenta de ella a todos los animales y también pediré cuenta al hombre de la vida de su prójimo. Otro hombre derramará la sangre de aquel que derrame sangre humana, porque el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Ustedes, por su parte, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y domínenla. El versículo 5 afirma la autoridad última de Dios en este tema, ¿no? Pero es una introducción necesaria a la sentencia que aparece. Las sentencias en hebreo se llaman mashal, el libro de los Proverbios está lleno de mashales, por decirlo de algún modo, del versículo 6. Ese que el hombre va a matar a otro, hará justicia de algún modo, pero en representación de Dios, está queriendo indicar, dada la conexión de ambos versículos, es claro que se considera como una autoridad delegada por Dios, ¿no? y no un capricho del ser humano, ¿no? El versículo 7, por su parte, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y domínenla, está jugando de inclusión con el versículo 1. El versículo 1 había empezado así, versículo 7 termina de la misma manera. ¿Ven? Trick, unidad literaria. Típico. Versículo 8 al 10 leo. Dios siguió diciendo a Noé y a sus hijos: además yo establezco mi alianza con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, con los pájaros, el ganado, las fieras salvajes, con todos los animales que salieron del arca. En una palabra, con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Bueno, estos versículos del 8 al 10 aparecen como cumplimiento
de la profecía que había anticipado ya en el capítulo 6, versículo 18, cuando le dijo, pero contigo estableceré mi alianza, tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos, ¿sí? Entonces, Dios establece una alianza con Noé, la primera mencionada explícitamente, ¿no? Para el sacerdotal, porque hago todo esta solemnidad, para el sacerdotal las alianzas marcan la sucesión de las épocas del mundo. Acabamos de decir que acá está terminando la primera, ¿no? Esta alianza con Noé no requiere nada por parte del ser humano, se dan cuenta, ¿no? Es una alianza unilateral y se extiende a toda la creación. Su signo, ahora lo vamos a ver ya mismo, es un fenómeno natural. En cambio, la alianza que viene, la alianza con Abraham, la del capítulo 17, que les decía, presupone el compromiso personal del patriarca de Abraham con Dios. Y su signo va a ser la circuncisión. La otra, la alianza con Israel, va a requerir una continua fidelidad. Se restringe a la nación, se restringe al pueblo de Israel, y su signo va a ser la observancia del sábado. Esto lo encuentran en Éxodo 31. De aquí a que lleguemos al capítulo 31 del libro del Éxodo puede ser el 2044. Espero que en el 2044 podamos vernos otra vez y no estar haciéndolo por Zoom. Para el sacerdotal, entonces, el significado de la historia está determinado en gran parte por una teología de la alianza, que va describiendo las permanentemente cambiantes, pero a su vez íntimas, relaciones de los hombres con Dios, ¿no? Pero esta alianza tiene carácter universal, es muy interesante esto. El contenido entonces de la alianza es la misericordiosa decisión divina de continuar con la historia, esto que habíamos dicho antes, ¿no? Nunca habrá otro diluvio que tenga este significado, ¿no? Como decreto de fin de mundo por parte de Dios. Versículo 12 al 17. Dios añadió, este será el signo de la alianza que establezco con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan por todos los tiempos futuros. Yo pongo mi arco en las nubes como un signo de mi alianza con la tierra. Me acordaré de mi alianza con ustedes, bueno, al aparecer mi arco sobre las nubes. Bien. El signo visible de esta alianza entonces para el hombre es el arco iris. Entre los antiguos era considerado, a ver, podemos hacer el mismo ejercicio que hicimos recién con la sangre. Imagínense para el hombre primitivo, una tormenta eléctrica impresionante, de esa que se pone el cielo negro, lenguaje apocalíptico, se desplegó el cielo como un pergamino negro, bueno, se pone el cielo negro, los relámpagos, ¿qué es eso? Obvio, los dioses están enojados, pero no, digamos, no hay otra alternativa, no hay otra salida. Y de repente el cielo que está todo cubierto y negro se empieza a abrir, todavía sigue lloviendo, pero bajó la intensidad y entra un rayo de sol y sale una cosa increíble delante de los ojos, un arcoíris multicolor. Imagínense los tipos. Es la sonrisa de Dios. Se calmó la furia de Dios que venía recién con los relámpagos. 2 más 2, 4 es esto. Bueno, se está usando naturalmente esto. ¿Ven? Digo, es magnífico. El sacerdotal, evidentemente, toma esta ancestral concepción y le da un nuevo significado en el contexto de su teología. Acá los genios son los sacerdotes, ¿no? Que ven en el arco iris la alianza de Dios con todos los hombres. Fabuloso.